Este programa es presentado por Fausto, Estructuras y Diseño. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México exponen irregularidades entre el CENTE y UCEBEC. Los sindicatos hoy en día no deben, a partir de las cuotas sindicales, fortalecer figuras. Se detecta el gusano muérdago en mezquites de la capital queretana. Incrementa el turismo durante las vacaciones de verano en el municipio de Querétaro. Continuará el clima húmedo en la capital queretana. Landeros renuncia e Isabel Aguilar queda al frente del Partido Revolucionario Institucional. Se realizará esta semana en el ISSSTE el primer caterismo a nivel estatal en una institución pública. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles una nueva mañana aquí en la señal de Cablecom, después de un segundo día con lluvia esta semana, tarde y noche, lloviendo como estaba pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional y seguirán más bajas las temperaturas que lo que teníamos la semana anterior y con altas probabilidades de lluvia otra vez hoy y mañana la tarde-noche de este jueves y viernes, así que disfrútenlo, que sea lleno de realizaciones, que les vaya muy bien. Gracias por su confianza, de nuevo y como siempre al comenzar en Visión 10 Noticias cada mañana a nombre de todo este gran equipo, permítanos agradecer infinitamente su confianza al permitirnos acompañar a usted en su hogar, ahí donde trabaja o realiza su práctica deportiva, que sea este un gran jueves. Ya Alejandrina nos adelantó algo de lo que tendremos en las próximas horas y mucho más, desde luego. Por ejemplo, lo que ocurrió por la noche de ayer, cuando Tonatiuh Salinas Muñoz presentó su renuncia a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, poco antes de cumplir un año en el cargo, quien también comenzara esta administración como secretario de Desarrollo Sustentable, ahora deja el cargo de la oficina de Madero 70, ahí en la Secretaría del Trabajo, y queda todo listo para que tal cual como se lo pronostiqué en primicia informativa desde el lunes, Tonatiuh Salinas llegue aclamado por las bases priistas a la vieja usanza a relevar a quien ayer oficialmente presentó su renuncia, la cual también estaba pronosticada, lo compartimos con ustedes, tras presentar su renuncia Alonso Landeros. Se abría desde el martes por la tarde toda la etapa de cambios en el PRI con la salida de Héctor González, la llegada del ex subsecretario de Gobierno del Estado, Rigoberto Torres Sauceda, a esa posición en el Revolucionario Institucional, y bueno, todo se fue armando, todo se fue estructurando para que en pocas horas el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emita la convocatoria y por unidad, tras que ayer por la noche también el Frente Juvenil Revolucionario del PRI manifestara ya su apoyo a Tonatiuh Salinas, este joven queretano que participó muy activamente también en el sector empresarial, fue, recordemos, incluso presidente de la Coparmex, el llamado sindicato empresarial, llegue ahora a dirigir los destinos del PRI de cara al proceso electoral del 2015. Se mueven las fechas y se acomodan las fichas. Se mueven las fechas porque nadie esperaba la salida de Landeros, pero la decisión de la Suprema Corte de Justicia vino a cambiarlo todo.
Lo que no cambia, me parece, es el posicionamiento de los nombres que antes y hoy se siguen mencionando justamente para ocupar las candidaturas importantes del PRI en ese proceso del 2015. Se fortalece Tonatiuh Salinas en sus posibilidades, no hay duda, a condición, subrayado, de que realice un buen trabajo al frente de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Veremos entonces esa contienda interna priista aderezada con los mismos nombres, pero desde posiciones distintas. Por lo pronto, en el caso de Tonatiuh Salinas, a ver qué dispone el futuro en el caso, por ejemplo, de Braulio Guerra Urbiola, del presidente municipal, Roberto Loyola, de Jesús Rodríguez Hernández, en fin, de esas fichas que están ahí, de esas cartas que están en la baraja del revolucionario institucional. Pero, pues, las cosas se van dando, las calabacitas se van acomodando en el camino, dice el rancherito, y ocurren las cosas que le estábamos platicando a ustedes justamente desde el fin de semana y confirmábamos el lunes, ahí donde usted nos sigue, aquí en las mañanas de Cablecom, desde luego en Radar 107.5 de FM, y recuerde, interactuamos y le doy información siempre precisa en mi Facebook o el Twitter @AndresEstevesMX. Vamos con lo que se vivió primero ayer, la llegada de Isabel Aguilar de acuerdo a estatutos a la presidencia interina del PRI tras la renuncia del señor Landeros, que creo aplica ahora sí la congruencia política a plenitud y entiende que su posición es muy vulnerable, pero además pone en condición semejante a su partido si hubiera insistido en permanecer ahí, a pesar de que tiene que enfrentar un proceso del cual seguramente saldrá razonablemente bien librado en términos jurídicos por la decisión de la Corte. En términos políticos, pues ya le fue como en feria, ¿verdad? Igual que a la señora Graciela Juárez, en su momento por omisos y luego por desacatar la autoridad judicial. El caso de la señora Juárez también es cuestión de horas, que le llegue la notificación de la Corte, se consumará y entonces ahí en su cabildo elegirán a su relevo. Por lo pronto, Isabel Aguilar, quien fuera dirigente de la Organización de Mujeres del PRI, la OMPRI, y excandidata al Senado de la República en la fórmula con Enrique Burgos, se encuentra hoy, aunque de manera interina, en una vertiginosa carrera con la dirigencia de su partido por unas cuantas horas. Tras el conflicto jurídico que enfrenta, Alonso Landeros presentó su renuncia a la presidencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. Y de acuerdo con los estatutos del partido, Isabel Aguilar dejará de ser la secretaria general para quedar al frente del partido, hasta que se convoque a consejo para definir un nuevo dirigente. Con imágenes de Adán Baeza para Visión 10 Noticias, Alejandrina López. Vamos con otros asuntos hasta que volvamos a abordar en detalle más adelante todo lo que se preparó la noche de ayer en el relevo del Revolucionario Institucional. Con el regreso a clases, las cifras quedan ya bien amarradas y ahora tenemos el detalle numérico de cómo creció la matrícula escolar en Querétaro para este ciclo en la educación básica 2013-2014. El secretario de Educación, Fernando de la Isla Herrera, informó que para este ciclo escolar 2013-2014, la matrícula en educación básica creció 1.4% con respecto al pasado, ya que para el cierre del ciclo escolar anterior, la matrícula total de educación básica registró 461,000 alumnos, mientras que para este nuevo ciclo escolar llegó a 467,000 alumnos. Y ante la llegada de nuevas familias a nuestro estado, en este ciclo, se han abierto alrededor de 100 nuevos grupos, con la contratación de 100 maestros interinos para solventar el incremento de la matrícula. El secretario de Educación recomendó a los padres de familia que tomen medidas de precaución como salir de casa con suficiente tiempo para no andar con prisas, así como involucrarse en las actividades de sus hijos. Con imágenes de Dan Baeza para Visión 10 Noticias, Alejandrina López. Hablando de balances, vamos ahora con el que presentan las autoridades de turismo del estado tras el cierre del periodo vacacional de verano con motivo de las vacaciones escolares.
Durante el periodo vacacional junio-julio, el municipio de Querétaro registró un aumento de aproximadamente 80,000 visitantes más en comparación con el año pasado, procedentes principalmente de los estados circunvecinos como Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, con lo que se espera que al finalizar el año se alcance un crecimiento de entre el 12 y 23%. En cuanto a la ocupación hotelera, se incrementará del 62% que registró el año pasado al 75%, explicó Alejandro Maxise, director de Desarrollo Económico del municipio. Se reportó un crecimiento del 14% en el turismo. Nosotros no tenemos aún la derrama económica exacta. Estamos en espera que Datatur, que es el sistema del gobierno federal que registra los visitantes, a partir que llegan a los hoteles, y a partir de esto se hace el registro del número de visitas y posteriormente la derrama económica. El director de Desarrollo Económico explicó que para las próximas semanas ya se podrá contar con un espacio web dedicado a promover el turismo del municipio, el cual, además de sugerir lugares históricos para visitar, se incluirán las festividades de cada barrio y delegación. Se han incluido dentro de la página los directorios de todos los restaurantes que existen, divididos por los tipos de cocina que hay dentro del municipio, los hoteles también divididos por categorías. Incluye el directorio completo de los mismos, incluye una sección de qué hacer, que podemos tener ahí áreas como cafés, plazas comerciales, festividades típicas del municipio, sitios, conventos, plazas. Con imágenes de Dan Baeza para Visión 10 Noticias, Alejandrina López. Ahí lo que dice el joven encargado del área de turismo y desarrollo sustentable del municipio de Querétaro, Alejandro Maxise Aguirre. Hablando de jóvenes, les recuerdo, chavos, atención, ya viene la fecha, espero no la pierdan de vista y estén presentes el 29 de este mes, la próxima semana, en un evento donde podrán encontrar muy probablemente trabajo. Ojalá se ofertan una buena cantidad de plazas, así que hay que llegar bien preparados. Además, habrá talleres durante la Feria de Empleo Juvenil 2013 para que ustedes sepan cómo hacer muy bien un currículum, un aspecto absolutamente básico. Les van a dar también tips para cómo enfrentar una entrevista de trabajo en un taller específico. Todo esto en el Auditorio de Usos Múltiples de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra máxima casa de estudios. Organizado el evento precisamente por nuestra máxima casa de estudios y con la participación de las áreas de gobierno municipal de Querétaro y estatal vinculadas con la juventud. Así que una buena opción, prepárense, hagan un buen trabajo previo en su currículum, en lo que piensan deben decirle a la persona con la que se podrían entrevistar ese día, 29 de agosto, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. En el Auditorio de Usos Múltiples de la Facultad de Contaduría y Administración, ahí en Ciudad Universitaria, en el Cerro de las Campanas. Y hablando de buenas noticias, esperemos que surjan y muy buenas noticias para muchos jóvenes que hoy no tienen trabajo, pero podrían obtenerlo ese 29 de agosto. Vamos a hablar de salud pública y es que se realiza esta semana en el ISSSTE la primer cirugía con cateterismo a nivel estatal en una institución de salud pública. Vamos con el detalle, nos lo presenta Laura Izaguirre. El doctor Abel Linares, cardiólogo del ISSSTE, explica un procedimiento moderno y de mínima invasión que beneficia de manera importante a personas enfermas del corazón. El cateterismo es un procedimiento que se hace para pintar las arterias del corazón. Cuando nosotros sospechamos que tienen riesgo de que se tape alguna de las arterias o bien ya se tapó alguna arteria, entonces hacemos un procedimiento que es de intervención, se pica una arteria que puede ser la radial, que es la del brazo o la de la pierna, se pasan unos catéteres a la aorta, se pintan las arterias del corazón. Una vez que vemos alguna arteria obstruida, entonces lo que hacemos es
identificarla y ponerle un medio de contraste con el que las pintamos y después tratar de abrirlas. Sí, antes las cirugías de corazón siempre eran a corazón abierto, entonces cuando se empezaron a abrir las arterias o a hacer puentes o a cambiar las válvulas del corazón, todos era por medio de cirugía. Ahora las cirugías son cada vez más pequeñas, con menos riesgos, y ahora lo que hacemos es hacer las mismas intervenciones que se hacían antes, pero desde el brazo o desde la pierna. Entonces, mencionó en entrevista para Visión 10 Noticias que la edad de las personas que tienen alguna enfermedad del corazón ya no solo son adultos mayores. ahora se está presentando cada vez más. Las noticias, por ejemplo, lo de Cristian Benítez y tal, pues son muy aparatosas porque son gente muy conocida y muy famosa. Pero en este caso, desafortunadamente, hay muchos casos de gente joven que está muriendo por infarto, pero que como no son conocidas, no son noticia. Para Visión 10 Noticias, Laura Izaguirre con imágenes de Gerardo Rablin. Vamos a regresar con mucha más información y a propósito de nuestros reportajes en materia de salud, uno muy interesante que presentaremos hoy y mañana, 2 partes de un trabajo sobre la medicina que tiene que ver con los productos genéricos. Algo que se pregunta mucho la gente, nos cuestiona mucho en nuestra redacción a través de la línea telefónica o quien se comunica a nuestras redes sociales. ¿Sirven realmente? ¿Nos ayudan las medicinas genéricas? ¿Qué tanta calidad tienen y sus efectos positivos? ¿Qué tan elevados son respecto de la medicina conocida como de patente? Quédese con nosotros y entérese de esto y mucho más aquí en la señal del canal de casa.
Sí. Problemas con flora en el municipio de Querétaro, con algunos mezquites sobre todo, producto del gusano del muérdago. A causa de la detección del muérdago, parásito que para vivir se hospeda en los troncos y ramas de los mezquites, principalmente, hasta que lo seca, se inició una campaña para recortar el follaje y evitar que este florezca, ya que el parásito se transmite por medio de las heces de las aves, explicó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Cepeda. Sobre todo en los mezquites, que son árboles milenarios que son consentidos de Querétaro y por supuesto tradicionales del mismo, se han venido a aparecer. Esto, bueno, podemos dar cuenta de ello, en los mezquites no echan flores, o los mezquites que tienen una florecita naranja, bueno, pues porque están infectados con este parásito que se encarga de secar la savia de los árboles y estamos trabajando. Debido a la fecha de la temporada, estamos trabajando con la poda preventiva. Nosotros queremos que los mezquites estén libres de este parásito y estamos trabajando con 9 personas, 24 horas al día también, y con 3 grúas para darle servicio de la poda. Esta campaña se realiza en la colonia Álamos. En ella participan 9 personas. Actualmente llevamos 109 mezquites podados en Álamos, que es la zona más conflictiva, donde más mezquites tenemos, que son la zona urbana, y aproximadamente 250 más en las demás delegaciones. Campaña que será transitoria, por lo menos hasta el mes de diciembre. Con imágenes de Adán Baeza, para Visión 10 Noticias, Alejandrina López. Seguirá lloviendo y tendremos clima húmedo en consecuencia durante estos días, prácticamente hasta que termine el fin de semana, así nos lo confirma Protección Civil. Amadeo Lugo, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, dio a conocer el pronóstico del clima para los próximos días, así como las causas de la baja en la temperatura. Tanto el día de hoy como el día de mañana vamos a tener el clima que estamos viviendo, con nublados, con lluvias que vamos a tener desde ligeros chubascos hasta tormentas dispersas en el municipio, que pueden llegar a ser hasta moderadas. Esto debido a que tenemos un canal de baja presión y una entrada de humedad por el Pacífico, y tenemos la onda tropical, aunque un poco lejana todavía del territorio nacional, por el Golfo de México, pero estas han sido los motivos, las causas por los cuales tenemos este clima. En otro tema, Amadeo Lugo explicó que aunque el estado de Querétaro está dentro de la zona sismológica del país, no se registró ningún percance ocasionado por los sismos que se presentaron la mañana de este miércoles en la Ciudad de México y Guerrero. En el municipio no tenemos algún reporte de que se haya sentido o bien de la unidad estatal que tengamos algo adicional, trascendente que comentarles. Nada más pues estar atentos a este tipo de información, recordar que Querétaro es una zona sismológica de baja intensidad, pero finalmente tenemos que estar alertas ante esto. Con imágenes de Adán Baeza, para Visión 10 Noticias, Alejandrina López. Hay que prevenir, considérelo, tómelo en cuenta. Puede llover en las próximas horas. En la tarde y noche es como está pronosticado, nos puedan caer las lluvias, así que paraguas, impermeable, gabardina, aquello que utilice usted, un rompevientos, para protegerse de la lluvia, porque lo importante es prevenir y después no lamentar algún problema de salud. Y hablando de prevenir, justamente porque es mejor que lamentar, hoy le voy a platicar de una muy buena opción para que su negocio, usted y quien trabaja con usted, estén protegidos ante una eventualidad. Todos sabemos que abrir un negocio es algo complejo, no es una tarea fácil. Hay que invertir mucho, no solo dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificio. Gran parte, desde luego, de nuestros ahorros, de nuestro capital, para construir ese sueño. Lamentablemente, un imprevisto puede llegar en cualquier momento. El imprevisto puede cambiar nuestros planes y entonces vamos previniendo para no tener que lamentar. Por eso, AXA diseñó un seguro que les comparto, un seguro para negocio,
un seguro para pymes que te protege a ti, a tus empleados y a tus bienes. ¿Cómo funciona? Tiene los siguientes beneficios. Ahí le va. 50% de anticipo sobre la estimación inicial de pérdidas de tus bienes o el pago total en un máximo de 7 días hábiles. El anticipo del 30% de la suma asegurada por fallecimiento o enfermedades terminales. Reembolso de gastos médicos mayores, el reembolso en solo 7 días, reembolso de gastos médicos mayores en solo una semana. Además, también con este seguro de AXA para tu negocio, cuentan con servicio médico dental las 24 horas del día, asistencia automovilística para el asegurado. En fin, qué mejor que estar preparados con un seguro de estas características. Ya te costó mucho abrir tu negocio, fue producto de un gran esfuerzo, hay que cuidarlo, que un imprevisto no lo cierre. Contacte a su agente o entre a la página www.axa.mx/negocios y conozca más de este seguro pensado para gente emprendedora como tú. AXA, reinventando los seguros, nos tiene esto que es bien interesante, para no tener que lamentar o quebrar un sueño con nuestro negocio. Vamos a otras cosas en la información. Ayer hubo una manifestación en el centro histórico y se generó un broncón tremendo porque los quejosos afectaron vialidades como Corregidora y Zaragoza. Imagínese usted el colapso vehicular que ahí se produjo. Los manifestantes se quejaban por las acciones del Infonavit, con los créditos de vivienda que maneja Infonavit. Casi todos ellos son derechohabientes del Infonavit y o gente que tiene créditos con cajas populares. Y se manifestaron quejándose de forma enérgica contra esa entidad federal y también contra cajas como Libertad o Bienestar. Aquí el reporte. Integrantes del Movimiento Proletario Independiente, MPI, la mañana del miércoles desde las 10 horas hasta las 11, cerraron las vialidades de la calzada Zaragoza a la altura de la Alameda, para posteriormente caminar un grupo hacia Palacio de Gobierno. Exigen a Caja Libertad y Caja Bienestar que no les quiten sus casas por falta de pago a créditos hipotecarios. Apoyo del gobierno del estado, nos están quitando las viviendas, las hipotecarias. A su casita ya le dimos, ya le pegamos duro, pero no quieren sentarse a dialogar. Para Visión 10 Noticias, Laura Izaguirre con imágenes de Gerardo Rabling. Fue caótico el centro histórico y enérgica al mismo tiempo la protesta de este grupo de personas. Vamos con otros asuntos. El Grupo de Información de Reproducción Elegida rinde informes sobre los derechos reproductivos en México. Más reportajes al estilo de la mañana en Visión 10 Noticias de Cablecom. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1991. Su misión es promover y defender los derechos reproductivos de las mujeres en el marco de los derechos humanos. En su primer informe sobre los derechos reproductivos en México, realizado con el apoyo de AQSEX, Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades, Asociación Civil, exponen que Querétaro y Guanajuato son de las entidades donde se encuentra la legislación más restrictiva en materia de aborto, ya que solo se admiten como causales de exclusión la violación sexual y el aborto imprudencial. Así lo declaró una de las integrantes de la mesa directiva de la mencionada organización. Vienen embarazos no deseados y va en contra de la autonomía de las personas adolescentes y pues creemos que esto es algo que no debería de suceder, ¿no? Sobre todo considerando los índices de mortalidad materna y las causales restrictivas de aborto legal. Pues hemos tenido conocimiento de que sí es una política amplia, estatal, que
les están pidiendo este consentimiento informado. Para Visión 10 Noticias, Laura Izaguirre con imágenes de Gerardo Rablin. Ahí la advertencia de estas personas. Vamos con otro asunto que también tiene que ver con presuntas irregularidades. Y muy a propósito también de uno de los temas que hoy ocupan la atención del ámbito nacional. Lo vamos a ver más adelante en el bloque de información del país y en nuestro kiosco al abrir los periódicos de mayor circulación. Los conflictos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer nuestra Cámara de Diputados, pues como errantes, como gitanos de un lugar a otro, al abrir su periodo extraordinario de sesiones, tuvieron que ir a realizar sus trabajos a un centro de convenciones en lugar de hacerlo en San Lázaro, por los temores a la reacción del grupo de maestros que integran la coordinadora. Pero no solo eso, no solo se fueron a sesionar al centro Banamex, sino que en principio, más allá de lo que pueda ocurrir en unos cuantos días, ayer bajaron del orden del día la iniciativa que tenía que ver con las leyes secundarias a la reforma educativa, las que tenían que ver con la famosa evaluación, la evaluación a los maestros que no quiere la coordinadora, en un escenario que parece bajado de algún libro de Kafka, de un surrealismo brutal, cuando la calidad de la educación debiera ser una prioridad, un reto, una constante, pues hoy se negocia con esto con los argumentos más pobres de los que uno se pueda imaginar. Y tuvieron que ceder a las presiones de acuerdo a lo que ellos dicen para, con prudencia, lograr la transformación del país. Son los argumentos que escuché de algunos de los diputados, de algunos de los coordinadores parlamentarios y que vamos a ver en las primeras planas. Prudencia, dicen, por las condiciones en las que vive el país y aguantando entonces a este grupo de la Coordinadora Nacional de la Educación que logró esto ahorita en el corto plazo y además colapsar a la Ciudad de México con los efectos que esto tiene y dejar sin clases, como están desde el inicio del ciclo escolar el pasado lunes, a cerca de 2 millones de niños en varios estados de la República, sobre todo del sur, como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y también acá en el centro buena parte de Michoacán. Los conflictos entre el magisterio, entre los sindicatos, tampoco son cosa menor. Ya sabemos los que enfrenta el CENTE con S, con la CENTE con C, y ahora el sindicato independiente, que en buena medida creció y se desarrolló aquí en Querétaro. Justamente ellos se manifestaron ayer y dieron a conocer sus inconformidades respecto de cómo se manejan las cosas en el CENTE. En rueda de prensa, el profesor Humberto Cardiel y José Luis Marín, representantes en Querétaro del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de México, manifestaron su postura respecto a la diputación que hoy ocupa el anterior líder sindical de la sección 24, Jesús Galván. Aquel que desea hacer carrera política, pues existen los partidos para hacerlo. Los sindicatos hoy en día no deben, a partir de las cuotas sindicales, fortalecer figuras que son corporativas y que nada benefician, ni siquiera a los trabajadores de base, a las propias dirigencias sí, como es la costumbre. Expresaron también que los libros de texto gratuitos no han sido entregados a todas las escuelas públicas del estado de Querétaro. La mayoría de ellos tienen sus libros de texto, pero también con muchas inconsistencias como son los errores ortográficos, que esa es una responsabilidad algo complicada que pone en duda a los técnicos de la Secretaría de Educación Pública. Este sindicato está de acuerdo en que el coordinador de UCEBEC se le haya ordenado bajar su salario hace tiempo, una vez que era más alto que el del mismo gobernador. Desde el principio en que un coordinador de servicios educativos en un estado gana más que un gobernador del estado, es una postura demasiado desproporcionada. En la lógica elemental, el funcionario de un gobierno del estado pues debe de ganar menos, ¿no? Por su responsabilidad o por su nivel de desempeño y nivel de participación social. Entonces es lo menos que puede hacer un funcionario de segundo nivel. Comentaron que el CITEM se deslinda totalmente de los hechos ocurridos en la Ciudad de México y otros estados de la República, en donde actos vandálicos dejaron heridos a policías federales y estatales. Para Visión 10 Noticias, Laura Izaguirre con imágenes de Gerardo Rablin. Recordar, pues, este es un tercer sindicato
en juego un sindicato llamado Independiente de Trabajadores de la Educación, diferente al CENTE, el más grande, a la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí está este sindicato que, entre otros, promovió a nivel nacional un maestro que fue líder sindical aquí en Querétaro y diputado local, el profesor Gaudencio Bravo, entre la cúpula de la dirigencia nacional de este sindicato, que hizo estas precisiones en su rueda de prensa de ayer. Más adelante recuperaremos todo el detalle de la información local en la mañana mejor informada y lo que está ocurriendo con el PRI y ocurrirá tras de que ayer las cosas se fueron acomodando, como le he venido anticipando desde el lunes. La salida de Alonso Landeros, que se confirmó ayer, la llegada a la presidencia interina por estatutos de la secretaria general Isabel Aguilar, y por la noche la renuncia de Tonatiuh Salinas a la Secretaría del Trabajo. Dijimos los nombres que se barajan para el relevo del señor Landeros no son precisamente los que parecen tener más fuerza. Será el de Tonatiuh Salinas y lo veremos en las siguientes horas. Se van acomodando todos los actores y las cosas en esa dirección. También platicaremos de deportes. En la información de Gallos Blancos, Pablo Gavas, el mediocampista del equipo queretano que tuvo un fuerte golpe en el partido de Copa, jugado hace 2 días en el Estadio Corregidora, fue llevado para observación a un sanatorio privado, evoluciona satisfactoriamente, de acuerdo a lo que emite en un boletín el área de comunicación a cargo del amigo Iván Torres de Gallos Blancos. Está bien y fuera de peligro. El cuerpo médico del plantel recomendó al jugador guardar aún reposo, no ha entrenado y por supuesto está descartado para participar en el encuentro de mañana en el Corregidora frente a las Chivas. Cultura, entretenimiento, espectáculos y mucho más, como nuestro reportaje, el que le había ofrecido hace un momento. La primera parte de este trabajo sobre medicamentos genéricos. ¿Son en realidad una opción eficaz? La pregunta que se plantea mucha gente, que retoma Laura Izaguirre y nos pone aquí en esta primera entrega. El Premio Nobel de Química 2009, el estadounidense Thomas Tates, investigador del Instituto Médico Howard Hughes de la Universidad de Yale, denunció en 2008 en Madrid que los laboratorios farmacéuticos no investigan antibióticos efectivos porque no quieren que la gente se cure. Prefieren centrar el negocio en medicamentos que sea necesario tomar durante toda la vida. Puedo sonar cínico, enfatizó en aquella ocasión, pero las farmacéuticas definitivamente no quieren que la gente se cure. Los medicamentos genéricos surgen a raíz de que enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, artritis reumatoide y colesterol requerían de tratamientos caros y largos. Es por eso que con el objetivo de proporcionar a los pacientes la oportunidad de reducir sus costos de enfermedades, ha provocado su uso en pacientes con diversos padecimientos que van desde graves hasta una gripe. ¿Usted ha consumido en algún momento los medicamentos llamados genéricos o similares? Sí, muy poco, pero sí los he llegado a usar. Bueno, en mi propia experiencia, en alguna ocasión los productos que digamos son de marca tuvieron mejor efecto que los que son de genéricos. Digamos que el efecto fue más tardío en los otros, en los genéricos, que los otros de marca. Me comentaba que rara vez usted utiliza medicamentos. ¿Por qué? No me gustan los medicamentos porque sé que aunque quitan los síntomas, que a veces son muy molestos las enfermedades, son muy dañinos para los riñones, el hígado y el estómago. Yo junto con mis hijas preferimos las cosas naturales, verduras, fruta, tés, miel, ajo, cebolla para infecciones o para parásitos. Usamos mejor los ajos. ¿Usted utiliza medicamentos genéricos? Pues sí, en algunas ocasiones. ¿Tiene algún padecimiento usted? Sí, tengo esclerosis múltiple y son medicinas muy caras. Sobre todo hay una medicina que se llama interferón, que es como para ayudar a que esté uno mejor. Es un medicamento caro. En su tiempo, cuando yo lo utilicé, costaba 5,000 pesos cada inyección
y hay que poner uno por semana en un periodo de 3 meses con descansos, otros 3 meses, hasta que el médico nos diga que ya hay que parar ese tratamiento, pero es constante. Y bueno, quien no tiene pues el servicio del Seguro Social, pues hay que comprarlo. Pues bueno, normalmente a lo mejor es aunado a tanta cosa que toma uno, que piensa uno que ese tipo de medicamento genérico sí da el resultado. Bueno, yo sé que sí da el resultado, pero tarda más tiempo que uno de normal, pues sí tiene su efecto, pero tarda, no es de inmediato. González Piñuela. Cosecho. ¿Ha consumido usted alguna vez medicamentos genéricos o similares? Sí. ¿Cuál es su opinión respecto a la efectividad que tienen en alguna enfermedad? Pues yo pienso que no el 90, el 100%, pero sí un 90, un 80%, y muy positivo para la gente que no tiene los recursos, porque está muy caro todo las medicinas. Entonces eso lo apoyo, creo que es buen apoyo. Pues yo pienso que sí, porque no tienen otra opción. O sea, si dijeran, le vamos a dar una cosa que no es genérico, pues a ver que se lo den, no se las van a dar. Entonces, de por sí la situación de lo que es de salud, hay una deficiencia tremenda en medicinas. Entonces, si le están dando genérico, ya es una gran ventaja. La razón que permite explicar que un medicamento genérico se pueda comercializar con todas las garantías a un precio sostenible inferior al original de referencia es la distinción que existe entre el precio de un producto original o innovador que soporta los gastos de investigación y desarrollo como los grandes laboratorios farmacéuticos, así como los gastos de promoción que estos invierten. Para Visión 10 Noticias, Laura Izaguirre con imágenes de Gerardo Rabli. Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México exponen irregularidades entre el CENTE y UCEBEC. Los sindicatos hoy en día no deben, a partir de las cuotas sindicales, fortalecer figuras. Se detecta el gusano muérdago en mezquites de la capital queretana. Incrementa el turismo durante las vacaciones de verano en el municipio de Querétaro. Continuará el clima húmedo en la capital queretana. Landeros renuncia e Isabel Aguilar queda al frente del Partido Revolucionario Institucional. Se realizará esta semana en el ISSSTE el primer caterismo a nivel estatal en una institución pública. Este programa fue presentado por Fausto Estructuras y Diseño.